Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en un relato de ficción que nos lleva a las vibrantes calles de Shanghái, Suena interesante. listos para desentrañar una historia llena de intriga, deseo y una búsqueda desesperada por la libertad. Desde luego, el escenario ya nos anticipa una trama llena de contrastes. Es el lujoso bar del Hotel Península de Shanghái, donde una joven llamada Chen se ve envuelta en un juego de seducción con un misterioso desconocido. Exacto. Y es que Chen, a pesar de proyectar una imagen de seguridad y confianza, esconde una doble vida. Está casada con Liz, pero se siente atraída por la poderosa presencia de otro hombre, John. Un triángulo amoroso que desde el principio nos plantea la cuestión del control. ¿Quién controla a quién en esta historia? ¿Y hasta qué punto están dispuestos a llegar para obtener lo que desean? Interesante pregunta. Fijémonos en cómo se describe el encuentro de Chen con el desconocido en el bar. Ella coquetea, menciona su matrimonio casi como un desafío, Ya. pero al mismo tiempo se muestra distante, controlando la situación en todo momento. Es como si utilizara su matrimonio como una máscara, ¿no? Como una forma de protegerse a sí misma y a la vez mantener el control sobre la interacción. ¿Qué busca realmente Chen en este juego de seducción? ¿Es simple entretenimiento o hay algo más profundo? Quizás busca la validación, la emoción de lo prohibido, o incluso una vía de escape a la monotonía de su vida con Lee. Lo que es evidente es que Chen no es una víctima pasiva en esta historia. Toma decisiones, juega con las expectativas de los demás y busca satisfacer sus propios deseos, aunque eso implique romper las reglas. Y hablando de romper las reglas, entremos en la compleja dinámica que existe entre Chen, su marido Lee, y su amante dominante, John. Son personajes que contrastan enormemente, representando diferentes facetas del poder y el control. Y sí, totalmente. Lee, el marido, se presenta como un hombre exitoso en los negocios, pero también ingenuo y dependiente de Chen. Ella, en cambio, lo maneja a su antojo, demostrando un control absoluto sobre él. Por otro lado tenemos a John, el amante dominante. Su presencia es imponente e intimidante. La historia lo describe como un hombre que disfruta del control, que encuentra placer en someter a otros a su voluntad. Dos hombres, completamente distintos, pero unidos por el deseo que ambos sienten por Chen. Y atrapada en medio de esta lucha de poder, parece encontrar una extraña satisfacción en someterse a las órdenes de John. Es curioso, ¿verdad? La historia describe su relación como un juego de dominación y sumisión, donde Chen encuentra una especie de liberación al renunciar al control. Podríamos interpretar esto como una forma de rebeldía contra la vida estructurada y controlada que lleva con Lisa. Es posible. Quizás en la sumisión a John, Chen encuentra una libertad que no tiene en su matrimonio. Una libertad paradójica donde el placer se mezcla con el dolor, el control con la entrega. Y mientras tanto, Lisa permanece ajeno a la infidelidad de su esposa, viviendo en una burbuja de aparente felicidad. Pero como era de esperar, la verdad sale a la luz de la manera más dramática posible. Lisa descubre a Chen y John juntos en el apartamento. Una escena que marca un punto de inflexión en la historia. Imaginemos la rabia, la humillación que debe sentir Lee al ver a su esposa con otro hombre en una situación tan íntima. La historia no escatima en detalles al describir la confrontación. Liz, cegado por la ira, intenta enfrentarse a John, pero es rápidamente dominado. Aquí presenciamos un acto de degradación que lo marca profundamente. John, en un alarde de poder, obliga a Lee a arrodillarse y realizar un acto de sumisión humillándolo delante de Chen. Este acto no solo busca castigar a Lee, sino también afirmar la dominación de John sobre ambos. Es un momento brutal que nos muestra la cruda realidad del poder en esta historia. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona Chen ante esta situación? ¿Siente compasión por su marido o se deja llevar por la atracción que siente por John? La historia nos la presenta como una observadora silenciosa atrapada en un dilema moral. Por un lado, siente un atisbo de compasión por Lee, pero al mismo tiempo no puede negar la fascinación que le produce la fuerza y el control de John. Una posición compleja que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de amar y odiar, de sentir compasión y deseo al mismo tiempo. Y justo cuando creemos que el triángulo amoroso no puede complicarse más, entra en escena un nuevo personaje, Mistress May, una figura poderosa que cambia por completo las reglas del juego. Mistress May llega con una presencia imponente que infunde respeto y miedo a partes iguales. La historia la describe como una mujer que controla a John, que lo domina a él, a su vez añadiendo una nueva capa de complejidad a la cadena de poder. Es como si la autora nos estuviera diciendo que el poder nunca es absoluto, que siempre hay alguien por encima, alguien que tira de los hilos. La llegada de Mistress May marca un giro hacia un territorio aún más oscuro y peligroso. Y bajo el control de John y Mistress May y Chen, son sometidos a una serie de humillaciones que ponen a prueba sus límites. La historia no se guarda nada. Describe actos que son difíciles de digerir, que nos hacen preguntarnos hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Es importante recordar que estamos hablando de ficción, pero el autor explora temas reales de abuso y control, llevando al límite a sus personajes para mostrarnos las consecuencias de la búsqueda desenfrenada del poder.
En ese punto, la historia parece sumirnos en la más absoluta desesperanza. Pero de repente aparece un rayo de luz. Un misterioso extraño les ofrece la posibilidad de escapar. Una luz al final del túnel. Pero ¿a qué precio? La historia no nos revela mucho sobre este personaje, lo que aumenta la intriga y la incertidumbre. Lo que sí sabemos es que les propone una ruta de escape a través de los túneles subterráneos de la ciudad, un laberinto oscuro y peligroso que se convierte en su única esperanza de libertad. Una huida que no será fácil. Imaginemos la claustrofobia, el miedo constante a ser descubiertos, la presión de saber que cada paso en falso puede significar la muerte. Y a pesar del riesgo, Dee y Chen deciden jugársela todo por la libertad, confiando en un completo desconocido. Serán capaces de escapar de las garras de John y Mistress May. ¿Qué les deparará el destino en las profundidades de los túneles? Preguntas que nos mantienen en vilo, esperando con ansias descubrir qué sucede a continuación en esta trepidante historia. La historia nos sumerge en una atmósfera claustrofóbica en esos túneles, ¿verdad? Es como si la oscuridad misma reflejara la opresión que Lee y Chen han sufrido. Totalmente. Y a medida que avanzan por ese laberinto subterráneo, no solo enfrentan la amenaza de ser capturados, sino que también lidian con sus propios demonios internos, Lee cargando con la humillación que ha sufrido y Chen debatiéndose entre el deseo de libertad y el peso de sus decisiones. Es interesante cómo la autora utiliza la metáfora del túnel para representar el viaje interior de los personajes, ¿no crees? Un viaje hacia lo desconocido lleno de obstáculos, pero que al mismo tiempo les ofrece la posibilidad de renacer, de liberarse de las ataduras del pasado. Exacto. En medio de esa oscuridad surge una figura inesperada, una mariposa brillante que, ante la mirada atónita de Lee Chen, se transforma en un majestuoso dragón. Un elemento fantástico que irrumpe en la narrativa. ¿Qué te sugiere a ti esta aparición, esta transformación de lo frágil a lo poderoso? A mí me parece una representación de la esperanza de la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros, y también quizás un símbolo de la imprevisibilidad del destino, de cómo la vida puede sorprendernos con giros inesperados. Coincido contigo. El dragón con su poder y su misterio representa una oportunidad de cambio, una posibilidad de escapar del ciclo de abuso y control que Lee y Chen han estado soportando. Y así, guiados por el dragón Li Chi, logran salir de los túneles. Llegan a un valle tranquilo, un remanso de paz que contrasta con el horror que han vivido. Parecería que la libertad por fin está a su alcance. Pero como bien sabemos, la libertad rarely comes without a price. Y en este caso, el precio es un pacto con el dragón. Un pacto cuyas condiciones no se revelan por completo. ¿Qué crees que implica este pacto? ¿Es una simple promesa de lealtad o esconde algo más? La historia juega con la ambigüedad, dejando al lector con la incertidumbre. Podría ser un sacrificio que Lee y Chen deban realizar una renuncia a una parte de sí mismos. O quizás una atadura invisible, un compromiso que los condicione de alguna manera. Esa incertidumbre es precisamente lo que hace que el final sea tan intrigante, ¿no crees? Nos obliga a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la libertad. ¿Es posible ser completamente libre o siempre estaremos condicionados por nuestras circunstancias, nuestras decisiones, nuestros pactos? Y es una pregunta que resuena con fuerza en el contexto de la historia, ya que Lee Chen, a pesar de haber escapado de sus opresores, ahora se enfrentan a una nueva forma de compromiso, un vínculo con un ser poderoso y misterioso. Y aquí surge otro elemento interesante, la transformación de Lee Chen. Recordemos que al comienzo de la historia era un hombre sumiso controlado por Chen, pero a lo largo de la trama, a través del sufrimiento y la humillación, ha experimentado un cambio. Exacto, la degradación que sufrió a manos de John, lejos de romperlo por completo, parece haber despertado en él una nueva fuerza, un deseo de recuperar su dignidad. Y es precisamente esa fuerza la que le permite afrontar la huida y finalmente plantar cara al dragón. Es como si Lee Chen, al ser despojado de todo, hubiera encontrado su verdadera esencia. Y ahora, frente al dragón, no se muestra sumiso, sino que negocia de igual a igual las condiciones del pacto. Un acto que de alguna manera lo redime, le devuelve su dignidad y lo coloca en una posición de poder, al menos en esa interacción con el dragón. ¿Qué te parece este cambio en Lin? Me parece fascinante. Demuestra que incluso en las situaciones más adversas, el ser humano tiene la capacidad de reinventarse, de encontrar la fuerza para luchar por su libertad y su dignidad. Y en el caso de Lilin, esa transformación viene de la mano del dolor de la pérdida de tocar fondo. Y ahora en este nuevo escenario, con un pacto que los une al dragón y un futuro incierto por delante, ¿qué les espera a Lee y Chen? ¿Encontrarán la paz y la felicidad que tanto anhelan o se verán envueltos en un nuevo juego de poder? Es una pregunta que la historia deja abierta, invitándonos a imaginar las posibilidades, a reflexionar sobre el significado de la libertad y el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Y hablando del precio de la libertad, ¿qué piensas de la decisión de Lin
de someterse a un acto degradante para asegurar la huida. Es un momento desgarrador de la historia que nos confronta con la crudeza de las decisiones que a veces debemos tomar para sobrevivir. Lee, en un acto de desesperación, sacrifica su dignidad para salvarse a sí mismo y a Chen. Es un sacrificio que nos hace cuestionarnos hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para alcanzar la libertad, qué límites estamos dispuestos a cruzar. Y también nos recuerda que la libertad a veces tiene un costo muy alto. Un costo que no solo se mide en términos materiales, sino también emocionales y psicológicos. Lee, a pesar de haber logrado escapar, llevará consigo la marca de esa humillación, una cicatriz imborrable en su memoria. Y esa cicatriz de alguna manera representa el precio que ha pagado por la libertad. Una libertad que a partir de ahora estará teñida de dolor y de sacrificio. Y no solo Lee lleva consigo las marcas del pasado. Chen también deberá lidiar con las consecuencias de sus decisiones, con la culpa de haber traicionado a Lee y con la incertidumbre de su nuevo pacto con el dragón. Ambos personajes, a pesar de haber alcanzado la libertad física, aún deben recorrer un largo camino hacia libertad interior, hacia la sanación y la reconciliación con sus propios demonios. Un camino que sin duda estará lleno de desafíos y obstáculos, pero también de oportunidades para crecer, para aprender y para encontrar la verdadera esencia de la libertad, esa que reside en el interior de cada uno de nosotros. Y ahora en este nuevo capítulo de sus vidas, rodeados por la tranquilidad del valle, ¿qué crees que les separa el futuro a Lee y Chen? Esa es la gran pregunta que nos deja la historia, ¿no? La autora no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre las múltiples posibilidades que se abren ante ellos. Por un lado tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas, de sanar las heridas del pasado y de encontrar la paz que tanto anhelan. El valle, con su belleza natural y su atmósfera serena, representa un nuevo comienzo, un espacio donde pueden liberarse de las ataduras que los han oprimido. Pero por otro lado, el pacto con el dragón sigue siendo una incógnita. ¿Qué implicaciones tendrá en sus vidas? ¿Se convertirá en una nueva forma de control, limitando su libertad a cambio de protección? Es un recordatorio de que la libertad nunca es absoluta, de que siempre hay compromisos, responsabilidades y consecuencias que debemos asumir. Y en el caso de Lee y Chen, el pacto con el dragón representa esa ambivalencia, esa tensión entre la libertad y la atadura. Y si pensamos en la transformación que han experimentado a lo largo de la historia, ¿crees que podrán afrontar este nuevo desafío? Lee, tras haber tocado fondo, ha demostrado una fuerza interior que no conocíamos. Y Chen, a pesar de sus errores, también ha mostrado su capacidad de resiliencia. Sin duda, ambos han cambiado. Han pasado por la oscuridad, han enfrentado sus miedos y han salido transformados. Esa experiencia les ha dado herramientas para afrontar lo que venga, incluso un pacto con un ser tan poderoso como el dragón. Quizás en ese pacto, en esa nueva relación con el dragón, encuentren un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, entre la individualidad y la comunidad. Es una posibilidad interesante. El dragón como ser mítico representa la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y el poder de la transformación. Quizás a través del pacto Lee y Chen puedan acceder a esa sabiduría, a esa fuerza que les permita construir una vida plena y significativa. Y si pensamos en el final abierto de la historia, ¿qué mensaje crees que nos quiere transmitir la autora? ¿Es un mensaje de esperanza o de resignación? Creo que es un mensaje de esperanza, pero una esperanza realista, consciente de que la libertad no es un camino fácil, sino una constante búsqueda de un equilibrio entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades. Y también un recordatorio de que el pasado siempre nos acompaña, pero no tiene por qué determinar nuestro futuro. Lee y Chen, a pesar de las marcas que llevan consigo, tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde la libertad, la responsabilidad y la transformación sean los pilares de su nueva realidad. Y así, con esa imagen esperanzadora, cerramos nuestra inmersión en esta historia que nos ha llevado a las profundidades del deseo del poder y de la búsqueda de la libertad. Una historia que nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la condición humana, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que debemos asumir. Esperamos que este viaje le ha sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima y que la búsqueda de la libertad en todas sus formas continúe guiando nuestros pasos